Clase 3.7. Aplicaciones en situaciones de proporcionalidad directa, parte 2. En el problema nos dice que debemos de responder la pregunta de la siguiente situación. La situación es que una máquina empaquetadora prepara 42 cajas de camisa en 7 días. Entonces, ¿cuántas cajas se han empaquetado en 10 días? Lo que tenemos que hacer es formar una proporción con los datos que nos dan acá. Vemos que en esta situación intervienen dos cantidades. Las cajas, la cantidad de cajas y la cantidad de días. Entonces vamos a definir el orden para estructurar nuestra proporción de la siguiente forma. Cajas primero y luego días. Entonces la información que nos dan completa es que dice de que 42 cajas se preparan en 7 días. Por lo tanto nos va a quedar 42, que son las cajas, y eso va de primero, luego 2 puntos, y luego escribimos los días, que para 42 corresponden 7 días. Esto va a ser igual a la cantidad de cajas que se empacan en 10 días, pero la cantidad de cajas que se empacan en 10 días no la conocemos, es una variable, es una incógnita, entonces por eso le vamos a poner X sería la cantidad de cajas y X corresponde a la cantidad de cajas que se hace en 10 días. Entonces, como vemos, en primer lugar escribimos la cantidad de cajas y luego la cantidad de días. Entonces la proporción se leería de la siguiente forma: 42 es a 7 como X es a 10. Aplicamos la propiedad de la proporcionalidad directa, la propiedad fundamental, que dice que debemos de multiplicar los extremos por extremos y los medios por los medios, y con eso formar una ecuación que es equivalente a esta proporción, pero más fácil de resolver. Entonces 42 por 10 nos va a quedar acá, que son los extremos, y por medios nos va a quedar 7 por x, que en otras palabras es 7x. Entonces vamos a resolver esta multiplicación. 42 por 10 sería 420. Esto ustedes lo pueden comprobar, el resultado, y eso va a ser igual a 7x. Vamos a transponer términos completos con términos completos, es decir, vamos a colocar aquí 7x y aquí 420. Como todo lo hemos transpuesto, ojo que transpuesto no es lo mismo que cuando decimos pasar de un lado a otro, es similar pero no es lo mismo, entonces aquí no cambia signo. De igual manera, ustedes lo que pudieron haber hecho es pasar el 7x para acá, les va a quedar negativo, el 420 lo pasan para el otro lado y les queda negativo, y al final, si todo lo multiplican por un menos 1, llegan a esta situación, o si lo siguen desarrollando así, menos 7x igual a menos 420, van a llegar al mismo resultado que vamos a ver nosotros en unos instantes. Entonces 7x es igual a 420, 7 por x está multiplicando, entonces para despejar x debemos de pasar el 7 a dividir al otro lado de la ecuación, nos va a quedar que x es igual a 420 entre 7. Si nosotros hacemos esta división, nos va a dar como resultado 60. Entonces esto implica que en 10 días se han elaborado 60 o se han empaquetado 60 cajas. Entonces, como es un problema particular, vamos a darle respuesta así literal. Entonces, en 60 días, en 10 días se ha empaquetado 60 cajas. Entonces, de esta forma ya le dimos solución. Como este es un repaso de la clase anterior, se aplica el mismo comprende, y tenemos nada más un ejemplo que hay que resolver. Entonces vamos a resolver el ejemplo o ejercicio que tenemos acá. Aquí está. Y lo que nos pide en el ejercicio es que despejemos x en las siguientes proporciones, es decir, esto es como si fuera un lapicito o una clase especial donde estamos practicando lo aprendido en la clase anterior. Vamos a resolver el literal A y el literal B también. Para el caso del literal A tenemos la proporción que 5 es a x como 10 es a 14. Aplicamos la propiedad fundamental de la proporcionalidad directa, que hay que multiplicar extremos y medios, y nos va a quedar 5 por 14 igual a 10 por x, que en otras palabras sería 10x.
5 por 14, 5 por 4 es 20, ponemos 0, llevamos 2 y 5 por 1 es 7, más 2 que llevamos sería 7. 5 por 1 es 5, más 2 que llevamos es 7. Entonces se nos forma 70 y 70 es igual a 10x. Transponiendo términos, transponiendo miembros. Cuando transponemos miembros no es lo mismo que transponer términos. Entonces cuando transponemos miembros, es decir, todo lo que está a un lado con todo lo que está al otro lado, no cambian signos. Ahora 10x es igual a 70, despejamos x como pasando a dividir el 10 que está multiplicando con x. 10 está multiplicando con x porque entre ellos no hay ningún más, ningún signo menos. Entonces nos va a quedar 70 entre 10 y 70 entre 10, ya sea por simplificación o haciendo la división, nos va a quedar que x es igual a 7. Como aquí no habla de un problema en particular, con decir que x es igual a 7 es suficiente para dar solución al literal A. Ahora literal B, la proporción es que 4 es a 3x como 2 es a 15. Entonces fíjense que aquí tenemos x, pero la tenemos involucrada con un número también. El procedimiento es el mismo, lo único que vamos a tener que hacer quizás doble multiplicación, pero el procedimiento es el mismo. Multiplicar extremos por extremos sería 4 por 15, que es lo que vamos a tener acá. 4 por 15, y esto va a ser igual a multiplicar los medios, que son 3x por 2. Entonces esto, como lo podemos escribir también de la siguiente forma: 2 por 3x. Entonces, resumiendo las multiplicaciones, 4 por 15, eso nos va a dar 60. Y aquí 2 por 3x solamente multiplicamos los números. 2 por 3 es 6, entonces nos queda 6 de x o 6 por x. Transponemos miembros y nos queda 6x es igual a 60. Ustedes a partir de aquí pueden hacer los despejes vistos anteriormente en clase, por si no entienden o no comprenden esto de transponer términos. Ojo que no hay que confundirlo con otros procedimientos que habíamos visto anteriormente. Entonces 6x es igual a 60, podemos despejar x pasando a dividir ese 6 al otro lado. Nos queda 60 sobre 6 y eso va a ser que x es igual a 10. Ahora, si a partir de aquí no me entendieron, el método era el siguiente: pasar el 6x al otro lado y nos iba a quedar menos 6x, y el 60 pasarlo al otro lado, entonces nos queda menos 60. Entonces si se fijan, las x las pasamos a la izquierda como estamos acostumbrados a trabajar y los números a la derecha. Lo único que aquí nos queda con signo negativo. Si nosotros multiplicamos todo esto por un menos 1, llegamos a esto. No lo vamos a hacer, vamos a continuar el despeje así. Entonces me va a quedar que x es igual a menos 60 entre menos 6. He pasado a dividir este menos 6 que está multiplicando con x. Menos entre menos nos va a dar más, y luego 60 entre 6 nos da 10. Entonces, como vemos, llegamos al mismo resultado. Si, como repito, si no comprenden esta parte de transponer miembros, entonces hagan el despeje así como esta parte que hemos visto acá y vemos que llegamos al mismo resultado. Esto para no generar confusión. Veamos el lapicito. Dice: responde las preguntas a cada una de las situaciones. Número 1. En sus horas sociales, José pintará los salones de clase de su escuela. Se sabe que 5 galones son los que se usan para pintar 2 aulas. Si en la escuela hay 45 galones de pintura, ¿cuántas aulas se podrán pintar? Entonces vemos que aquí intervienen dos cantidades: galones de pintura y cantidad de agua. Lo primero que conviene es definir el orden en el cual van a formar su proporción. Puede ser, por ejemplo, galones primero y después cantidad de aulas. Entonces, de tal manera que si lo hacen de esa forma, les va a quedar que 5 es a 2, como 45 es a x. Resuelven eso y encontrarían el valor de x, que serían las aulas que se pueden pintar con 45 galones. Así dan solución al número 1 del lapicito.